buenos amigos de Sin Edición. Hoy tenemos un entrevistador de lujo, señor. Una gente que para mí es un orgullo, para mí es un placer. Esto no es una entrevista, esto es un conversatorio. Un conversatorio. Con mi hermano y amigo Domingo Bautista. Carlos Santos. Domingo, mi hermano. Domingo, yo veo mucho, Domingo. No sabe la satisfacción, la buena voluntad que siento de estar aquí contigo. Domingo, eres un hermano. Es que tú no eres una entrevista. Yo pienso, Domingo, cuando te veo, tú estás en una forma increíble. O sea, tú te has mantenido bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, es que Domingo tiene una vida realmente totalmente divorciada de los medios. De los medios, sí. Sí, yo tuve el comportamiento de moderación, de serenidad, de cogerlo suave, como se dice popularmente. Todo el mundo sabe que yo vengo del mundo de las orquestas, ¿no? El privilegio de trabajar en su primera etapa con el maestro Wilfrido Vargas. En una segunda etapa trabajé con el maestro Luis Ovalles. Y entonces de ahí fue que salté a la comunicación televisiva, si se quiere. Entonces siempre tuve un manejo moderado, ¿cómo decir? Apartándome de todas las tentaciones. Pero esa es tu forma, ¿esa es tu forma o tú lo decidiste así? No, yo creo que yo soy así, moderado, sereno, nunca asumí una actitud de figura, de estrellato, de grandeza y esas cosas. Nunca te tocó, te creíste la película. No me creí la película. De que tú eres el tipo que está pegado. Que estoy pegado. Porque en el momento de la super tarde marcó sí, aquí la diferencia en lo que es la televisión dominicana. Cierto. El grupo que no iba a la super tarde no era un grupo que estaba en los ratings. Pero Domingo, ¿cómo tú siendo una persona que sale del origen de una familia donde su negocio es el gas? Porque tu mamá, Doña Providencia fue una de las personas más mencionadas en el área del gas. Una planta ahí de gas de las mejores. En villas agrícolas. Sí, y todo el tiempo se mantuvo como en ese negocio, siendo una mujer, que es raro. ¿Cómo tú siendo de ese ambiente del gas? Que igual que yo, que me crié en eso. Sí, ¿verdad? Sí, porque mi papá y tu mamá eran muy amigos, porque mi papá tenía también negocio de gas y yo me crié en ese ambiente. ¿Cómo tú saltas de ahí a lo que es la vida artística, andar con orquesta, promotor y eso? Mira, yo vengo de... Yo me crié en un campo de Moca. Entonces, ¿tú eres mocano? Yo soy mocano, sí. Okay. El campo mío se llama La Rosa Moca. Moca. Camino a un pueblecito que se llama Cayetano Hermosén, Guanábano. Ok. Entonces, yo siempre dije que mi abuela, doña Fefa, era una mujer muy culta, profesora de escuela. Entonces, en mi casa llegaba el periódico El Caribe. Y mi abuela me obligaba casi, si se quiere, a que yo leyera el periódico y como que estuviera informado y orientado sobre lo que estaba pasando, siendo apenas un muchacho de 10 o 11 años. En mi campo allá, el primer televisor que llegó a blanco y negro fue a la casa nuestra. A tu casa. En ese campo. Entonces yo recuerdo que el televisor yo lo colocaba en un almacén que había y cobraba 5 centavos para que la gente entrara a ver televisión. A ver televisión. No relajes. Sí, de ahí yo vengo, de esas cosas. Ya. Entonces parece ser que eso me impactó, y me vinculó como a la comunicación, a los medios. A los medios. Cuando llego a la capital, yo llegué aquí en el año 67. Me incorporé, hice un curso de periodista por correspondencia. Había una escuela llamada Difusora Panamericana. Había otra muy famosa también, la Enfield School. Yo estudié en la Difusora Panamericana. Eso era en los años 70. 70 y algo. 70 y algo, exacto. Entonces, pues, y el régimen de Balaguer. Lógico. En su buena. Entonces, cuando yo terminé mi curso por correspondencia, yo logré que don Pedro Gil Iturbides me diera la oportunidad de entrar a HIJB, de que él era el director de la emisora, y hiciera labor de reportero radial. Después trabajé en La Voz del Trópico con don Mario Rivadulla, que era el director de prensa, y una experiencia también que tuve en Radio Clarín. Pero cuando tú estuviste en esa emisora, ¿estaba como locutor? No, reportero. Tú reportabas. Reportaba. Okay. Esos líos del Liceo Juan Pablo Duarte, de la Unión Panamericana, los líos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí yo estaba. Ahí tú estabas metido. Reportando para las emisoras. Bajo bomba, exactamente. Entonces, ahí fue que se dio el proceso de que un familiar cercano de Wilfrido Vargas, Wilfrido se radicó aquí en la capital, ¿no? Porque Wilfrido de Puerto Plata, de Altamira. De Altamira, Puerto Plata. El maestro, sí. Altamira. Entonces, ese familiar cercano de Wilfrido, en un momento le dice, mira, yo conozco un muchacho ahí, que es periodista y conoce a los locutores y conoce a los periodistas. Yo creo que ese muchacho puede ayudarte en la promoción de la orquesta.
Entonces me llevaron al ensanche Luperón, donde vivía Wilfrido con su mamá, doña Bienvenida. Sí, bueno, que esa casa está ahí. Está ahí la casa, está ahí. Sí. Ahí está Jorge Luis todavía. Ahí sí, Jorge Luis 50, tú en pescadería. Es verdad, sí. Entonces ahí yo entro de reportero radial, entonces entro a la promoción artística con el maestro Wilfrido Vargas. Gracias a Dios lo que hicimos fue trascendente y aportó mucho a la proyección inicial. O sea, en los momentos buenos de Wilfrido, tú estabas trabajando como promotor. Como promotor artístico, sí. Llevando los discos a las emisoras, llamando a los locutores. ¿Y cuánto tú ganabas, Domingo? El maestro, déjame ver. ¿Quién administraba? Mira, Mingo, sí, Mingo. Y tu papi. Así mismo. Mira, ¿sabes qué? Mingo. Así mismo. Pero tú lo copias igualito. Sí. Tú sabes que el maestro nunca me ha dicho Domingo. No. Mingo. Entonces tú no sabes si es jodiendo. Y lo jala, sí. O es en serio. Sí, porque eras un mingo jalado para arriba. Mingo. Sí, como con gusto. Sí, sí. Y fue una experiencia maravillosa. Claro, trabajar con Wilfrido Vargas. En ese despegue. Pues, claro. ¿No? Cuando eso estaba Wilfrido, Johnny Ventura, que eran los únicos grupos que estaban. Y Félix Rosario. El maestro comienza a dar el mundo. Yo me quedé aquí. Y entonces, pues, también asumí ya, cuando el maestro comenzó a dar el mundo, a la orquesta del maestro Luis Ovalle. Trabajé con Luis Caballero, Ovalle. Maestro Luis Ovalle. Un caballero. La Foforera, Según del Barco. Tú te tiraste todos esos temas. Todos esos temas era yo que llevaba a la emisora el disco. Que cantaba este muchacho con Charlie Amarante. Sí, Charlie Amarante. Sí. Entonces, estoy narrando como el proceso mío, ¿no? Del maestro Luis Ovalles, yo creé una vinculación, porque nosotros tocábamos semanalmente en fiestas de Teleantillas. Ahí estaba el maestro Somer Carbucia, del equipo de producción de Teleantillas, y yo creé una relación muy cercana con Somer. Los empresarios y figuras públicas del país, en ese momento, don Jacinto Peinado y don Guaroa Liranzo, compraron a TV13. TV13, claro. El canal 13. Que está ahí en la pastel. En la pastel. Claro. Entonces yo me le acerqué a Somer y le dije, Somer, mira, yo creo que yo tengo la potencial de entrar en televisión para que tú me tomes en cuenta. Y ciertamente un mes después Somer me llamó, mira, hay un proyecto a las 5 de la tarde que hemos diseñado que creemos que tú encajas perfectamente. Ahí fue que hice pareja con Araceli Melo. Con Araceli Melo. Estamos hablando del año 86. ¿Pero quién busca a Araceli Melo? ¿La busca el canal? No, Araceli fue como yo. Ella fue a buscar una oportunidad. Pero ella pretendía y aspiraba a leer noticias. Y entonces Sommer, y lo que la evaluaron, era un rostro muy joven, que la noticia requería ya de un algo más, porque eran gente formales. El de los bigotes se cortaba, ¿cómo y el señor que el que era Carlos, ¿cómo se llama? Que lee en el 7. En el 7, espérate, el papá de... ¿Cómo se llama? Ay, me mata. Que hacía los conciertos de jazz. Sí. Asbun, el jazz Asbun. ¿Tú sabes que yo vi algo en ese señor una vez? Perdona que te interrumpa, amigo. Y es que él salía, bueno, en la noticia. Sí. Entonces leía noticias con saco y corbata. Pero con pantalones cortos. Y chancleta, sí. Yo dije, yo me sorprendí porque el tipo era muy particular, pero muy bueno. Sí, muy bueno. Un gran profesional. Muy bueno. Él hacía los conciertos de jazz en Bellas Artes, me acuerdo. Sí. Entonces, al yo crear ese vínculo con Sommer, cuando supe que lo nombraron en el 13 como director de producción, me le aparecí y Sommer me dio la oportunidad. Y ahí comienza TV Revista. Ahí comienza Radio TV, exactamente. ¿Quién busca el nombre? Eso fue Sommer Carbucia. Sommer, okay. Ahí estaba en pareja con Araceli Melo. Nosotros hacíamos un hit parade todos los viernes. Yo recuerdo. De los temas del momento. Claro. Entonces siempre nos pasábamos de tiempo. Y entonces Sommer un día se molestó y dijo, no, mira, sácame eso porque me está descuadrando la programación. Vamos a hacer un programa con ese concepto. Y ahí es que nace Super Éxitos. Que era el programa donde iban los locutores invitados. Donde aparecieron figuras como Luis Zapata Sánchez, Tommy Cafre. Y Tommy Melo, Michael Miguel. Y ahí entonces fue que se despegó el movimiento. Que la gente no entiende que esa camada de jóvenes locutores de esa época salen de tu Miguel programa. Miguel Ortega. Y viene de ese movimiento también. Sí. El Cafre. Bueno, Superfran no. Porque Superfran surge después en la Z. En la Z, sí. Pero nosotros fuimos como una puerta abierta para los locutores en esa época porque la televisión era muy cerrada. Era muy hermética. Perfecto. Eran figuras solamente ya de unos nombres y tú vienes con esa chelcha. Con el barrio. Yo recuerdo que muchos periódicos, Domingo Bautista, la chelcha de Domingo. Porque te ven como un chelchoso, no te vean como un comunicador. Exactamente, es verdad. ¿No te molestaba eso? Y fui muy criticado. ¿Eso no te molestaba? Sí, quieras o no, en principio. Ya uno comienza. ¿Te sentiste marginado? Y cuestionado y esas cosas. ¿Y cómo tú pensabas en eso? Bueno, tenía el desafío de seguir. No podía pararme porque me llegó la oportunidad.
Pero llegó un momento en que ese estilo chelchoso se impuso. Se impuso, Y se convirtió en lo que era lo último en la televisión. Bueno, imagínate que el zar del negocio en esa época de la televisión lo era don Adriano Rodríguez. Don Adriano Rodríguez, dueño de toda la programación. Y él es que un día me llama y me dice, pase por la televisión dominicana que tengo que hablar con usted de un asunto. Pero ¿cómo Adriano hacía eso? Que él estaba en director el Canal 4 del Canal y tenía la 4, programación de Colorvisión. Pero ¿cómo era eso? Yo no entiendo. En un tiempo donde la guerra de la papeleta y la competencia era algo... Y él tenía esos dos canales. Y mandaba los dos. Adriano era un personaje. Sí. Entonces me dice don Adriano, mire, tenemos los horarios de las tardes libres ahora en Colorvisión y queremos que usted asuma eso. No. Estoy ante el zar del negocio y Colorvisión, imagínate, ¿no? Que era y siempre sigo siendo un canal de tendencia. Bueno, pues yo medio tímido, ya al final de la conversación le digo, don Adriano, ¿y el asuntito económico qué hay? Ay. Y me dice él, vamos a comenzar con 20. 20,000 pesos. 20,000 pesos en el 86. ¿Qué fue, Domingo? Sí, te lo juro. Así fue. Pues son demasiado dinero. Entonces, ¿Y qué te saltó su cuarto? Oye lo que me hizo Adriano. Oye lo que me hizo. Tú sabes que ellos tenían la influencia de Trujillo. Tienen un timbre y se aparecía la secretaria. Y tocó el timbre don Adriano. Y viene la secretaria. Y dice, hágale un chequecito a Domingo Bautista de 25,000 pesos. Adelante. Sí. Por si usted tiene algún problemita, vaya resolviendo. No, ¿qué fue, Domingo? En esa época, en el 86. Y tú con esos 25. Todos los cuartos del mundo. Pero tú estabas a pie, Domingo. ¿O tú estabas montado ya? No, ya tenía el Col Lancer. El blanco. Amigo, pero era tiempo de olla, y eso iba lleno de intercambio, de jugo, de bajar atrás. Ay, mi madre. Ese fue el proceso que yo cumplí. Entonces tú entras con Adriano ganando 20,000 pesos. Y 25 que te dieron adelante. ¿Sabes lo que eran 25,000 pesos en el 86? Todo el dinero del mundo. Y que yo no lo esperaba, yo no estaba en eso. Pero entonces tú comenzaste ese proyecto, tú tenías la fe de que se iba a convertir en lo que fue. La necesidad y la vitalidad y la energía que nosotros teníamos el desafío, ¿no? Y llegar a Colorvisión. No, era el monstruo. No, cuando esos telemicros no estaba en el nivel que estaba. Exacto. Eso no era Colorvisión en el canal élite. Y Teleantilla, que estaba como uno de los canales más modernos, pero Colorvisión era el canal que marcaba la distancia. El sueño de todo profesional era llegar a Colorvisión. Ahí estaba Ya Veneno, que estaba ¿Tú viste Ya Veneno en el pasillo? Ya Veneno, mi hermano. Era una figura. Claro. Entonces, comienza ahí. Comienzo ahí. Yo permanecí 25 años en Colorvisión. 25 años en Colorvisión. Sí, yo llegué en el 90 y el bloque terminó en el 2015. Y terminó porque, lamentablemente, don Adriano falleció. Sí. Falleció. Entonces yo me quedé solo con todo eso. Eso te iba a decir, llega un momento que tú te quedas solo con el proyecto. Sí, me quedo solo, ya te puedes imaginar. ¿Y fue tan fácil para ti? No, fue terrible, fue terrible. ¿Cómo te asumiste eso, Domingo? Oye, yo no tengo la vocación empresarial. Tú no tienes el don de vender. De vender y de josear. A ti no te gusta bregar con eso. No, yo siempre he dicho que yo lo que es un talento, ¿no? Ok. Entonces, el bloque murió porque al fallecer don Adriano las cosas se fueron debilitando hasta que salió del aire. Entonces ya cuando tú asumes que ante la partida de don Adriano, ya tú entras como empresario, asumir un compromiso con un canal. Con un salario, con una nómina, escenografía. Pero tú sigues como asociado al canal o ya eres independiente. Bueno, ya ahí se hizo una renegociación, entonces se hizo conmigo ya directamente. Ya conmigo. Como socio tú del canal. Pero no pude. Vámonos a una pausa, porque cuando tenemos tú me vas a contar eso. Vamos a una pausa.